¿Qué tal? Vamos a empezar a hacer ejercicios de estequiometría y en este curso lo que vamos a ir haciendo es graduar la dificultad empezando por los ejercicios más sencillos como este que tenéis aquí y poco a poco pues iremos introduciendo elementos que lo irán complicando gradualmente. Iremos introduciendo, por ejemplo, reactivos que no son puros, reactivos limitantes, haremos algún ejercicio de reacciones entre gases, en fin, iremos introduciendo, como digo, elementos que los vayan complicando. Pero vamos a empezar, parece lo más adecuado, por los más sencillos. Antes de comenzar con el primer ejercicio, os diré que no todos los vamos a grabar en vídeo, sino que en vídeo solamente pondremos algún ejemplo de cada uno y tendremos muchos más en los apuntes de clase, que os voy a dar resuelto. Otra cuestión es también que, aunque yo en este enunciado he dado como datos las masas atómicas, es muy frecuente en los libros de química que no os den como datos las masas atómicas, puesto que suponemos que si os hace falta alguna, consultaréis pues la tabla periódica y de ahí podréis sacar la masa de cualquier elemento químico. Mirad, los ejercicios más sencillos de estequiometría se pueden hacer siguiendo como una especie de receta, ¿no? El nombre técnico es un algoritmo. Hay un algoritmo que nos permite resolver los ejercicios de estequiometría. Un algoritmo es como una especie de receta, una ruta que nos va a permitir resolver el problema en una serie de pasos. En primer lugar, si no nos dan la reacción química en el enunciado, tendremos que escribir cuál es la reacción química que está sucediendo ahí. Entonces el paso 1 consiste en escribir la reacción química y ajustarla. Esto es de una gran importancia. Las reacciones químicas tienen que estar ajustadas. Si no las ajustamos, pues no podemos hacer correctamente el ejercicio. En este caso nos están diciendo que yo tengo zinc metálico, ¿vale? Vamos a suponer que es zinc sólido y que ese zinc va a reaccionar con un ácido, que es ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico normalmente suele estar en forma de disolución acuosa, ¿verdad? Y en esta reacción pues se van a producir un gas, que en este caso es el hidrógeno molecular, en condiciones estándares un gas. Y en estos problemas, en este problema concreto, cuando un metal, como es el zinc, reacciona con un ácido, lo que suele ocurrir es que el hidrógeno del ácido se libera, produce hidrógeno, y entonces este anión del ácido, en este caso el sulfato, se combina con el zinc y produce una sal. Es decir, aquí se produciría una sal que es el sulfato de zinc. Vamos a suponer que la sal esté en disolución. A mí la verdad es que en este problema, que estén en estado sólido, en disolución o en forma de gas, en este caso no es importante, es una costumbre que tengo de poner, si puedo, los estados en los que está cada compuesto, cada especie química, pero esto no es nada obligatorio, ni mucho menos. Y en este caso, en este problema, es completamente irrelevante, ¿no? El estado en que se encuentran los diferentes compuestos químicos no tiene ninguna importancia a la hora de resolver. Bueno, antes de continuar, hemos escrito la reacción química y nuestro siguiente paso consistiría en ajustarla. El ajustarla significa que tiene que haber la misma cantidad de átomos en el lado izquierdo. Este lado izquierdo que estoy yo marcando aquí son los reactivos de la reacción. Y tenemos también que ajustar la reacción
tiene que haber el mismo número de átomos en el lado derecho, en el segundo miembro de la reacción, que es lo que llamamos los productos. En este caso, pues nos viene muy bien porque resulta que la reacción química ya está ajustada, ¿eh? Fijaos que tenemos a la izquierda un átomo de zinc, a la derecha hay un átomo de zinc, a la izquierda hay 2 átomos de hidrógeno y a la derecha también, y a la izquierda tenemos un átomo de azufre y un átomo de azufre, y finalmente hay 4 átomos de oxígeno en el lado izquierdo y 4 átomos de oxígeno en el lado derecho. Luego la reacción ya está ajustada, ¿vale? La reacción ya está ajustada. Por lo tanto, ya hemos hecho el paso 1, escribir la reacción química y ajustarla. Pasamos al paso 2. Veréis, el paso 2 es identificar qué datos nos dan y cuál o cuáles, en plural, es la incógnita por la que pregunta. Eso es también fundamental. Tenemos que identificar de quién nos están dando datos y de quién o por quién nos están preguntando. En cualquier problema de estequiometría nos darán un dato. Ese dato puede ser una masa, un volumen, un número de moles de uno de los compuestos de la reacción. El dato puede ser un producto o un reactivo. Es decir, nos pueden indicar como dato una cantidad del lado derecho o del lado izquierdo, ¿vale? Puede ser cualquiera. En este caso, el dato que nos dan es que vamos a usar 10 gramos de zinc. Este sería el dato. Nos están dando la cantidad de zinc, o mejor dicho, la masa de zinc en gramos. Como mínimo, nuestro problema tendrá una incógnita. Digo como mínimo porque en algunos problemas de química puede haber más de una. La incógnita es una cantidad por la que nos preguntan. En este caso, nos preguntan por la cantidad, o mejor dicho, por el volumen de hidrógeno que se produce. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos preguntan. Y esa es la incógnita, ¿vale? Entonces yo voy aquí a marcar el dato, por ejemplo lo voy a marcar con color azul, ese es el dato, y voy a marcar la incógnita, por ejemplo, con color rojo. Esa es la incógnita, ¿vale? Y entonces eso es lo que tendremos nosotros, que es la cantidad que tendremos nosotros que averiguar, ¿de acuerdo? Bien, este paso, aunque parezca una tontería, es muy importante. Tenemos que tener muy claro por quién nos preguntan y cuáles son los datos que nos dan para poder contestar esa pregunta. Bien, el paso 3 consiste en convertir el dato en moles. Es decir, a no ser que nos den directamente el número de moles del dato, que puede ocurrir, a veces en algún problema muy simple, muy facilón, nos dan directamente los moles, pero lo normal es que no.
A no ser que nos den directamente el número de moles del dato, debemos calcular cuántos moles son. ¿De acuerdo? Eso es importante. Para ello, podremos usar las diferentes fórmulas que hemos visto en el tema. Os vuelvo a decir a mis alumnos, los que estáis viendo este vídeo que no tenéis mis apuntes, pues no lo pueden tener delante, pero el número de moles si es un gas, que utilizamos la ecuación de los gases ideales. Todo esto ya lo vimos en el tema número 1, ¿vale? Es decir, que deberíamos saber calcular los moles. En este caso, para calcular el número de moles, como yo lo que tengo es la masa, a mí la que me viene bien es la expresión que me dice que el número de moles de algo es igual a la masa de ese algo dividida por la masa molecular. Bueno, en este caso, como el zinc no es una molécula, sino que el zinc se supone que son átomos, tendríamos que utilizar la masa atómica. Entonces, bueno, aquí sería todo directo, ¿no? Como tenemos 10 gramos de zinc y la masa atómica del zinc es 65,4, el número de moles de zinc sería 10 dividido por 65,4 y esto me dará el número de moles de zinc. 10 partido 65,4 me salen 0,153 moles de zinc. ¿Ya? Pues ya tenemos nuestro dato convertido en moles. ¿Vale? Ya hemos hecho nuestro paso 3 de esta receta que nos lleva a resolver un problema de estequiometría. Ahora viene el paso 4, que yo lo voy a poner en negrilla porque es el más importante. El paso 4 es obtener los moles de la incógnita a partir de los moles del dato. Es decir, como yo ya tengo los moles del dato, voy a intentar conseguir con ellos los moles de la incógnita. Para conseguir los moles de una incógnita a partir de los moles del dato, vamos a usar un factor de conversión empleando los números, o mejor dicho, no los números, los coeficientes estequiométricos de la reacción ajustada. Es decir, por eso era tan importante ajustar la reacción, porque una vez que tenemos los coeficientes estequiométricos, vamos a utilizar esos coeficientes estequiométricos de la incógnita. Mirad, yo tengo la reacción aquí y voy a hacer una cosa que ya no tendría que hacerse, pero es para aclarar un poquito la explicación. Fijaos, cuando delante de un compuesto químico no ponemos ningún coeficiente, es porque ese coeficiente es 1. Es decir, aquí habría un 1 delante del zinc, habría un 1 delante del ácido sulfúrico, habría un 1 delante del hidrógeno y habría un 1 delante del sulfato de zinc, ¿vale? Normalmente en las reacciones químicas esto no se suele poner, ¿vale? Y de hecho yo no lo voy a volver a poner, pero en este caso me viene bien para que la explicación quede clara. Los coeficientes estequiométricos se pueden entender en forma de moles, es decir, yo puedo leer esta reacción, los coeficientes estequiométricos corresponden a moles.
Así que esta reacción se puede leer en el sentido de que un mol de zinc produce un mol de hidrógeno. Yo podría darle este sentido a la reacción, podría leerla así, porque un mol de zinc me produce un mol de hidrógeno. Basándome en esto, el factor de conversión sería el siguiente. Ahora viene la parte clave, no perdáis el paso. Mirad, yo tengo 0,153 mol de zinc, ¿de acuerdo? Bien, el factor de conversión sería el siguiente. Ya sabéis que los factores de conversión son fracciones, ¿vale? Los factores de conversión son fracciones. Entonces, como yo tengo aquí arriba mol de zinc, en el denominador del factor de conversión voy a poner mol de zinc. Y en el numerador, en la parte de arriba de la fracción, voy a poner los moles de la incógnita, ¿vale? Porque yo quiero calcular cuántos moles de hidrógeno. Entonces, aquí arriba yo voy a poner mol de H2. Pero en los factores de conversión hay que poner números, ¿vale? Hay que poner números. En este caso, los números que se ponen son los coeficientes estequiométricos. Es decir, para el hidrógeno, como delante del hidrógeno hay un 1, en el factor de conversión del hidrógeno, en el mol de hidrógeno pondré un 1, y como hay un 1 delante del zinc, en el factor de conversión del zinc pondré un 1, ¿vale? Fijaos, si la reacción ajustada hubiera sido así, vamos a suponer que el zinc hubiera llevado un 2 y el hidrógeno hubiera llevado un 3, vamos a suponerlo, pues el factor de conversión hubiera sido 3 moles de hidrógeno y 2 moles de zinc. Es decir, los números que van en el factor de conversión son siempre los números de la reacción ajustada. Bueno, vamos a volver a dejar el ajuste como estaba. Un mol de zinc, un mol de hidrógeno y aquí pondríamos un mol de hidrógeno, un mol de zinc. ¿Qué es lo que pasa? Ocurre aquí que este mol de zinc y este mol de zinc se anulan y lo que me va a dar en el resultado son moles de hidrógeno, que es lo que yo quiero obtener. Bueno, aquí la verdad es que el cálculo es simple. 0,53 multiplicado 0,153 multiplicado por 1 dividido por 1, pues está claro que es 0,153. Voy a obtener 0,153 moles de hidrógeno. Y me queda un paso 5 y último, que es convertir los moles de la incógnita en la cantidad que nos pidan. Es decir, a nosotros no nos han preguntado en el enunciado cuántos moles de hidrógeno se producen. No, en el enunciado no preguntan se producen. Preguntan por su volumen. Como es un gas, aplicaremos la ecuación de los gases ideales. Para poder calcular el número de moles, en el caso del hidrógeno, hay que tener en cuenta que el hidrógeno es un gas y entonces, claro, en este caso la expresión que nos conviene es justamente la ecuación de los gases ideales. Yo quiero recordaros, bueno, la ecuación de los gases ideales, como sabéis, es esta. P por V es igual a N, número de moles, por R y por T. Esa es la ecuación de los gases ideales, que es la que vamos nosotros a utilizar. En esta ecuación,
La temperatura tiene que ir en Kelvin. Claro, daos cuenta de que a mí me decían que la temperatura era 27 grados centígrados. Pero claro, 27 grados centígrados 300 Kelvin. Y la presión en atmósferas. Claro, a mí me dan que la presión de ese gas, me han dicho que era 740. Los milímetros de mercurio en atmósferas hay que dividir por 760. Si yo divido 740 entre 760, el resultado son 0,974 atmósferas. Bueno, pues ya que tengo las unidades correctas, ya que las unidades las tengo correctamente, voy a aplicar la ecuación de los gases ideales y vamos a ver lo que esta ecuación me da. P por V es igual a N por R por T. P, que es la presión, sería 0,974 por el volumen del gas, que es lo que me preguntan, es igual al número de moles, que lo hemos calculado, valía 0,153, por R vale 0,082, y por T, que es la temperatura, que son 300 Kelvin. De esta ecuación resultaría fácil despejar el volumen. 0,153. Bueno, el volumen sería, vamos a ponerlo, ¿vale? El volumen sería 0,153 multiplicado por R 0,082 por la temperatura que hemos dicho que eran 300, dividido por la presión que hemos visto que era 0,974. Y el resultado me da el volumen del gas en litros. Vamos a hacer el cálculo, 0,53 por 0,082 por 300 dividido entre 0,974 y me sale un volumen de 3,86 litros. Y esa es la solución del problema. La cantidad de hidrógeno que obtenemos es exactamente 3,86 litros. Y pues el problema quedaría contestado, porque efectivamente lo que nosotros hemos calculado es el volumen de hidrógeno medido en las condiciones de presión y de temperatura que nos estaban pidiendo. Bueno, pues esto es un problema de estequiometría típico y como podéis ver, el problema de estequiometría pues se puede resolver caso los coeficientes del ajuste pues ya no van a ser 1, 1, 1 y 1 para que también podáis practicar cuando tenemos varios coeficientes de ajuste y además haremos un problema que en lugar de tener una sola incógnita pues tenga dos. Es decir, en el ejercicio 2 vamos a introducir dos elementos de complejidad. Uno, cambiar los coeficientes estequiométricos y dos, qué es lo que ocurre cuando tengo un solo dato pero tengo varias incógnitas, dos o tres. Pues nada, hasta el próximo vídeo y un saludo.